El pueblo de Blackthorn estaba situado al borde de un vasto bosque indómito, sus calles estrechas y sinuosas, sus edificios se vendieron por el tiempo. La aldea era antigua, más antigua que ninguna de las personas que vivían allí, y su historia estaba tejida con extraños sucesos y leyendas espeluznantes. Los lugareños hablaban poco a los forasteros, desconfiados de compartir demasiado del pasado turbulento de la ciudad. El bosque que bordeaba Blackthorn era una presencia constante, una extensión antigua y sombría que parecía extenderse sin fin en todas direcciones. Los aldeanos sabían mejor que adentrarse en el bosque después del anochecer, porque había historias de cosas que vivían allí, cosas que no debían existir. De vez en cuando, alguien desaparecía, desapareciendo sin dejar rastro, y el pueblo se callaba durante días. Las autoridades registrarían el bosque, pero nunca encontrarían ninguna señal de la persona desaparecida. Era como si simplemente hubieran desaparecido del mundo, tragados por la oscuridad que le hacía más allá de la línea de los árboles. A lo largo de los años, las desapariciones se convirtieron en parte del tejido de Blackthorn. Los aldeanos ya no hablaban de ellos abiertamente, pero el miedo persistía en sus ojos. Se entendió que cuestionar demasiado el bosque era invitar a su ira. Nadie se atrevió a acercarse a la vieja mansión de la colina. Había permanecido durante siglos, oscuro y desmoronado, sus ventanas tapadas y sus puertas cerradas con cadenas de hierro. La mansión había sido una vez el hogar de una familia rica, los Ravenwoods, pero habían desaparecido hace mucho tiempo, su destino tan desconocido como los otros que habían desaparecido. Se decía que la mansión estaba maldita, y los niños del pueblo, cuya curiosidad nunca se podía suprimir completamente, a menudo susurraban de los extraños sonidos que salían de ella a altas horas de la noche. El viento aullaba a través de las ventanas rotas, y a veces, si estabas lo suficientemente callado, podías oír lo que sonaba como pasos caminando en los cuartos superiores, como si alguien o algo estuviera todavía dentro. El bosque, también, tenía su propio conjunto de reglas, tácito pero bien conocido. Los árboles habían permanecido durante siglos, sus raíces retorciéndose profundamente en la tierra, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como manos esqueléticas alcanzando algo más allá del horizonte. Luces extrañas parpadeaban entre los baúles por la noche, leves destellos que desaparecerían en el momento en que intentaste acercarte. Los lugareños los llamaban los Huillotequispes, pero nadie conocía su verdadera naturaleza. Algunos creían que eran espíritus, otros pensaban que eran ilusiones lanzadas por los árboles mismos. Pero nadie que hubiera seguido esas luces había vuelto a contar la historia. A medida que pasaban las estaciones, el pueblo de Blackthorn se volvió más tranquilo, más retraído. El bosque parecía entrar en la ciudad, su sombra se extendía más cada año. Y entonces, una fría noche de otoño, sucedió de nuevo. Un niño desapareció. Su nombre era Eliza, hija de una joven pareja que recientemente se había mudado a Blackthorn. La desaparición fue como todas las demás, rápida, sin previo aviso y sin dejar rastro. Los padres habían registrado la casa, el pueblo e incluso los bordes del bosque, pero no había señales de ella. Los aldeanos murmuraron que el bosque la había reclamado, como había reclamado tantos otros antes que ella, pero nadie se atrevió a hablar de ella durante demasiado tiempo. Fue un dolor demasiado profundo, demasiado doloroso para enfrentarlo. Pasaron los días, y los padres de Eliza se negaron a salir de su casa, consumidos por la desesperación. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, un extraño cambio comenzó a asentarse sobre la aldea. El aire se hizo más pesado, la niebla más gruesa, y los vientos que una vez susurraban a través de los árboles comenzaron a sonar como voces distantes. La gente comenzó a tener sueños extraños, visiones de figuras que se movían a través de los árboles, de sombras que se extendían contra la naturaleza a través del suelo. Despertarían en la oscuridad de la noche, latiendo el corazón, como si algo invisible hubiera estado de pie justo más allá del umbral de sus puertas. El pueblo se puso incómodo. La gente comenzó a evitar el bosque por completo, e incluso aquellos que una vez habían sido lo suficientemente valientes para aventurarse en sus profundidades se mantuvieron cerca de la seguridad de sus hogares. El aire parecía tararear con una extraña energía, como si la propia tierra estuviera viva, esperando algo. La mansión en la colina, que una vez había sido una presencia distante y tácita,
ahora se sentía ominosa, sus ventanas parecían mirar la ciudad con una conciencia inquietante. La sensación de ser observado era generalizada, y roía los bordes de la mente de cada aldeano. No era solo miedo, era una sensación de inevitabilidad, como si algo terrible estuviera viniendo, algo que no podían escapar. La noche que Eliza desapareció, una espesa niebla entró del bosque, arrastrándose hacia el pueblo como un ser vivo. Cubrió las calles y las casas, envolviéndolas en un abrazo sofocante. Los aldeanos estaban acostumbrados a la niebla, pero esto era diferente. Esta niebla se sentía mal. Era denso, casi tangible, y parecía bloquear los sonidos de la noche, dejando solo un silencio espeluznante en su estela. La luna estaba escondida detrás de espesas nubes, y las estrellas eran tragadas por el cielo oscuro. Se sentía como si el mundo hubiera sido pausado, suspendido en el tiempo. Para cuando se levantó la niebla, los padres de Eliza no estaban en ninguna parte. Su casa estaba oscura y silenciosa, la puerta ligeramente entreabierta, pero dentro, no había señales de ellos. La cama estaba tranquila, los muebles intactos. Era como si simplemente hubieran desaparecido, al igual que su hija. Los aldeanos no pudieron explicarlo, y nadie se atrevió a hablar de ello en voz alta. La desaparición de la familia se sumó a la sensación de temor que había ido creciendo en Blackthorn, y el pueblo ya tranquilo cayó en un silencio espeluznante y sofocante. Semanas se convirtieron en meses, y el pueblo parecía retirarse en sí mismo. Las tiendas cerraron temprano, las calles estaban vacías al anochecer, y los sonidos de la vida se oscurecían. El bosque, que una vez parecía un lugar de misterio, ahora se sentía como un muro impenetrable, algo que siempre había estado allí, pero ahora presionado sobre el pueblo con una fuerza opresiva. La mansión en la colina, una vez un lugar de curiosidad distante, se había convertido en un espectro que se avecinaba, sus ventanas oscuras parecían volverse más oscuras con cada día que pasaba. Una noche, una tormenta llegó a Blackthorn, el viento aullando a través de los árboles como los gritos de las almas perdidas. Los aldeanos se acurrucaron en sus casas, ventanas cerradas, el aire cargado de tensión. Y mientras la tormenta resonaba, el suelo debajo de la aldea temblaba, y las puertas de la antigua mansión en la colina se abrían por su cuenta. Nadie lo vio pasar, pero a la mañana siguiente, la mansión estaba vacía. La niebla había vuelto al bosque, y el pueblo se quedó en silencio una vez más. El bosque nunca fue el mismo después de esa noche. El pueblo de Blackthorn nunca se recuperó por completo, sus calles se vuelven más tranquilas, su gente se vuelve más temerosa. Y el bosque, ahora aún más oscuro que antes, parecía haber reclamado otro pedazo del alma de la ciudad. Ya no era solo un lugar de misterio, sino que se había convertido en una cosa de hambre, una fuerza impía que parecía alcanzar algo más allá de los árboles, algo más viejo y oscuro de lo que cualquiera de ellos podía entender. El pueblo, una vez lleno de vida, estaba ahora a la sombra del bosque, su destino sellado por una presencia que siempre había estado allí, esperando. Y en la quietud de la noche, si escuchabas lo suficiente, podías escucharlo, los susurros de los árboles, el suave crujido del movimiento justo más allá del borde de la vista, la promesa de algo terrible que acechaba justo debajo de la superficie. Al principio, era sutil, fácil de descartar como el viento que rozaba las hojas o el desplazamiento de un animal que se movía a través del sotobosque. Pero los que vivían en Blackthorn, los que habían vivido con la presencia del bosque durante tanto tiempo, lo sabían mejor. Había algo en el aire ahora, algo diferente, algo que agitaba los árboles y el suelo, algo que no había estado allí antes. Los susurros se hicieron más fuertes con el tiempo, sus voces se enroscaban alrededor de los bordes de los pensamientos de los aldeanos. A veces sonaba como un canto, débil e incomprensible, llevado en la brisa que cortaba a través de las grietas en las paredes. Otras veces, los susurros irrumpían en extrañas y suaves risas, como voces distantes y burlonas que resonaban desde las oscuras profundidades del bosque. Pero nunca fue claro, nunca lo suficientemente fuerte como para identificar su fuente. Las voces se desvanecían tan rápido como llegaban, dejando tras de sí un silencio enfermizo, una pesada sensación de presagio que colgaba sobre la aldea mucho después de que el sonido había desaparecido. A medida que pasaban los días, los aldeanos se encontraban despertando en medio de la noche,
los corazones corriendo, respirando poco profundo, sus cuerpos congelados en su lugar, como si algo invisible estuviera de pie justo al lado de ellos. El sentimiento era familiar para los que habían vivido en Blackthorn durante generaciones, un frío en el aire, una sensación inquietante que la tierra misma estaba observando. El bosque, ahora silencioso durante el día, parecía cobrar vida de noche, sus antiguos árboles gimiendo bajo el peso del aire. Incluso la luna parecía renuente a arrojar su luz sobre el pueblo, su pálido resplandor oscurecido por un velo de niebla siempre presente que rodó desde el borde del bosque, tragando el pueblo en su abrazo denso y sofocante. Los lugares que antes eran conocidos casas, calles, caminos habían comenzado a sentirse diferentes. Ya no eran las reconfortantes y sólidas estructuras que habían sido. El suelo se sentía suave y cediendo, como si estuviera constantemente cambiando bajo sus pies. Era como si la aldea estuviera siendo lentamente absorbida por el bosque, como si la tierra misma estuviera tirando de todo hacia ella. Los árboles, una vez solo parte del fondo, ahora parecían estar más cerca, sus ramas se extienden cada vez más lejos, llegando a la aldea como si tratara de reclamarlo. Y a veces, al borde de la niebla, justo más allá del alcance de las luces del pueblo, los aldeanos podían ver formas cambiantes que se mezclaban con la oscuridad, moviéndose en patrones que no tenían sentido. Podían vislumbrarlos, figuras delgadas y delgadas, con largos brazos que llegaban a las sombras, o siluetas encorvadas que parecían deslizarse con facilidad antinatural. Siempre fueron fugaces, desapareciendo tan pronto como la mirada del observador se concentró en ellos, como fantasmas que solo existían por un momento, lo suficiente como para recordar al espectador que algo estaba muy mal. Hubo susurros de antiguos rituales, antiguos ritos que se habían realizado en el bosque, mucho antes de que se construyera el pueblo, antes de que llegara la gente. Los libros antiguos, enterrados desde hace mucho tiempo bajo el polvo y la edad, hablaban de sacrificios hechos para apaciguar cualquier fuerza oscura que hubiera echado raíces en los árboles. El bosque siempre había exigido algo a cambio, un precio por la paz que parecía proporcionar durante el día. Pero ahora, cuando el pueblo se hizo más tranquilo y el bosque se oscureció, el precio ya no estaba claro. El bosque ya no solo miraba desde la distancia, había comenzado a tirar del alma misma de Blackthorn, tomando pedazos de él, uno por uno. La niebla nunca más se levantó por completo. Incluso en los muertos del verano, cuando el sol debería haber estado en su apogeo, una niebla densa se quedaría en los bordes de la aldea, colgando en el aire como un sudario ominoso. Los aldeanos pasaban sus días con ojos abatidos, evitando los bordes de las calles, evitando los árboles que bordeaban los caminos, como si temieran ser vistos por lo que observaba desde las profundidades del bosque. Ya no hablaban de las desapariciones en voz alta, pero el miedo era palpable en cada conversación susurrada. Para todos ellos estaba claro que algo había cambiado, que la aldea, la tierra y el bosque en sí ya no eran entidades separadas, sino parte de un todo ineludible, encerrado en un ciclo que nunca terminaría. En las noches más oscuras, cuando el pueblo estaba quieto y tranquilo, los susurros se convirtieron en algo completamente distinto. Ya no yezaban en sonidos suaves y fugaces, sino en palabras duras y desgarbadas que parecían llegar a lo más profundo del corazón de los aldeanos, agitando algo primitivo y oscuro dentro de ellos. Era como si el aire mismo estuviera cargado de malicia, como si el bosque estuviera llamando a los aldeanos, llamándolos hacia su centro, instándoles a cruzar la frontera que todos habían tenido cuidado de no acercarse. Y algunos, a pesar del terror, no pudieron resistir la llamada. Desaparecían, uno por uno, desapareciendo en la niebla, para nunca ser vistos de nuevo. Sus hogares permanecerían intactos, sus camas quedarían frías, pero no habría rastro de ellos en ninguna parte. Era como si simplemente hubieran sido borrados, tragados por el bosque, perdidos a cualquier oscuridad que allí se hubiera apoderado. El bosque se había convertido en una cosa viva, respirando, su alcance extendiéndose más allá de los árboles, más profundo en el pueblo de lo que nadie se atrevía a admitir. Y así, el ciclo continuó. Los aldeanos de Blackthorn ya no podían vivir a la sombra del bosque sin sentir su atracción, sin escuchar los susurros que les llegaban en la oscuridad de la noche, instándolos a acercarse al borde. La tierra se había convertido en una prisión, el bosque su portero, y cada noche el aire se hacía más pesado con el conocimiento de que no había escape.
El pueblo, una vez un lugar de vida tranquila y sencilla, se había convertido en un lugar de terror, atrapado entre el mundo de los vivos y el mundo oscuro e invisible que merodeaba justo más allá de los árboles. Y en la quietud de la noche, cuando la niebla era espesa y los susurros se levantaban de nuevo, siempre había ese pensamiento persistente, esa sensación persistente de que en algún lugar, justo más allá del velo de la niebla, algo estaba esperando. Estaba mirando. Y un día, llegaría. Tomaría para lo que había venido, y nadie escaparía de la oscuridad de nuevo.